Es un honor presentar a Analía y Alejandra, quienes de una manera muy amorosa y generosa han decidido transmitir las resonancias que tuvieron para ellas el pasaje por la especialización en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Es largo, ¿no? Bueno, de la que formo parte hace ya 10 años. Primero como investigadora, luego como tutora y ahora también como secretaria académica. Tuve el placer de ser la tutora de ambas, de acompañarlas en el proceso de construcción de los casos que hoy van a estar compartiendo. Celebro la posibilidad de este encuentro porque en tiempos de desasosiegos podemos aún darnos el tiempo de conversar y de transmitir cómo cada uno, supo hacer con la dificultad. Si el malestar en la cultura es ineliminable, si porque hay malestar hay cultura, podemos transformarlo en el motor de nuestras búsquedas y en la posibilidad de este encuentro. ¿Qué hay de estructural y qué de contingente en cada obstáculo con el que nos encontramos en nuestras prácticas? ¿Qué hay de singular, qué de particular y qué puede ser generalizado a otras situaciones? Estas son mis preguntas cuando leo los casos de la clínica socioeducativa. Jorge Alemán afirma, junto con Lacan, que lo único que se escribe es la soledad y sitúa dicha soledad como aquello común que es anterior a las diferencias culturales e identitarias. Eso común, que nos mancomuna y mal comuna a veces, es el encuentro con lo que no hay, pero que sin embargo se lo espera y se lo busca. No hay relación sexual, es decir, no hay encuentro total ni hay recetas para hacer lazo con el otro. No hay metalenguaje, es decir, no existe un código o un manual de prescripciones que nos permita delimitar el equívoco intrínseco que portamos por ser hablantes. Y finalmente no hay otro del otro, es decir, no hay garantías. No hay un otro garante de las verdades, siempre parciales, que vamos construyendo. Y como no hay verdades absolutas ni garantías, vamos haciendo con otros pequeñas invenciones para lidiar con los malestares. Ese no hay nos ubica en un imposible lógico. ¿Pero qué hay? ¿Qué es posible? Hay la palabra, el encuentro siempre parcial con los objetos y con los otros, el amor y el deseo, que nos permiten hacer pequeños nudos, invenciones. Eso que llamamos saber hacer con lo que no anda, y de eso se tratan estos dos casos. Hoy tengo el placer de presentar el trabajo de dos colegas que han pasado por la experiencia de escritura de eso que no anda y han hallado algunas invenciones que les permitieron intervenir sobre aquello que en un primer momento se presentaba como un malestar que interrumpía un movimiento. Se trató entonces de pasar de la inquietud al movimiento, y eso fue a partir de disponerse al trabajo de la escritura y la lectura, no sin pasar por un proceso de implicación de la propia posición profesional. Bueno, como habrán visto, esta mesa se llama Hacer lugar a lo posible ante el malestar en el nivel inicial y en las instituciones de encierro. Analía de Valle es licenciada en Ciencias de la Educación y en esta oportunidad nos hablará desde su rol en un equipo de orientación escolar de un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires. A su caso lo llamó Hacer la escuela desde la mirada del artista, formas de intervención del equipo de orientación. Sus preguntas parten del malestar que se encuentra en el trabajo con otros para abordar situaciones complejas que surgen durante el periodo de adaptación al jardín. Por su parte, Alejandra Astorga, trabajadora social que desarrolla su trabajo en un contexto de encierro, llamó a su caso al vacío se lo adorna con bienes culturales y al vaciamiento se lo resiste, pero nunca en soledad. Si bien se trata de contextos muy diferentes, creo que ambos casos tratan de un punto estructural que alude a la problemática de aquellos sujetos que encuentran dificultades para consentir al vínculo, para entrar en el campo del otro. Cada una a su modo, con su estilo y desde su rol específico, han podido delimitar ese punto estructural en donde el sujeto decide consentir o no a la oferta del otro. Se trató entonces de pensar lo que Cecilia Balbi llama condiciones de recibimiento o lo que Derrida llama condiciones de hospitalidad. Calcular los riesgos
sin cerrar la puerta a lo incalculable. Delimitar estrategias de intervención sin que se tornen recetas generales, más bien recetas magistrales, pensadas para sujetos singulares, cuyas presentaciones particulares nos invitan a revisar la propia posición para recalcular y dar, porque siempre se trata del don, dar de nuevo. De eso se tratan estos casos. Que lo disfruten. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, Jessy, y una alegría estar acá para compartir esta experiencia. Bueno, antes de comenzar lo que quería decir es que yo voy a trabajar una situación que ocurrió como integrante del equipo de orientación de una escuela privada. Yo estoy en el equipo de orientación del nivel inicial y de primer grado, pero además trabajo desde hace mucho tiempo en un centro educativo terapéutico al que asisten niños, niñas y adolescentes con psicosis y autismo, y coordino los talleres artísticos. Entonces, a mí me pasó que cuando entré a trabajar a la escuela había algo de mi modo de trabajar en otros lugares, también en el consultorio, que no hallaba en mí ahí, en la escuela. Y bueno, lo pude ubicar esto y lo empiezo a desarrollar ahora a partir de la situación que relato. En la escuela donde trabajo, nosotros desde el equipo de orientación nos encontramos con las docentes una vez al mes. También voy a las salas a jugar, nos encontramos en otros espacios, participo de otro tipo de encuentros pedagógicos, pero ese encuentro al mes sería lo que se llama en la escuela obligatorio. Y lo que ocurre es que las docentes, porque también se trabaja en pareja pedagógica, las docentes de una de las salas de 4, en el periodo de inicio, porque eso no lo dije, pero estamos en lo que se llama el periodo de adaptación al jardín, marzo, abril, no participaron de los encuentros del encuentro de marzo y tampoco del de abril, faltaron por diferentes motivos, o porque dicen que están complicadas por la adaptación, porque hay muchos chicos llorando, una vez porque otra se enfermó. Yo trato de ofrecer horarios, otras alternativas, pero no es posible que nos encontremos. Pero las cruzo cuando voy a la sala a jugar, en el patio, en los pasillos, y ahí me dicen, y ahí está, ahí lo comparto. Una de las docentes me dice que Pablo, que además yo lo veía, llora todo el día, que está fuera de la sala constantemente con una de ellas, que el otro día a ella le pegó, la arañó, que nada lo calma. Él todo el tiempo está diciendo: quiero ir a ver a mi hermana de sala de 2, quiero el cancionero, quiero irme ahora, me dijeron que tal cosa, y las docentes le van ofreciendo algunas de estas cosas que él va pidiendo, pero sigue llorando igual, aunque le ofrezcan lo que él dice. Lo que resuena en mí es que me dicen que ya todos se adaptaron y que él no, y que entonces hay que volver a llamar y citar a la familia. Y después la otra docente de la pareja pedagógica lo que me comenta es que por otro lado saben que la situación en la casa es muy compleja, que hay situaciones de violencia muy fuertes de él para con la familia. Estamos en sala de 4, inicios, o sea, él ahí tenía 3 años. Que la familia lo quería medicar y que bueno, que era todo muy complejo. Mi manera, porque todo esto me lo van contando o en el patio o por un pasillo, en general de manera bastante más amorosa, pero lo que termino diciendo finalmente es: bueno, lo hablamos en la próxima supervisión, y queda ahí. A la próxima no vienen, entonces hay como una trampa para mí. A partir de esta situación, yo me planteo las siguientes preguntas que quiero poner a trabajar. Una es cómo trabajar las dificultades que aparecen si las maestras no asisten al espacio de encuentro, de supervisión. Cómo implicar a las docentes cuando no hay demanda. Me pregunto si es necesario conocer toda la situación familiar del niño para pensar estrategias de intervención en la escuela. Y después, eso ya involucrando mi propia posición, que después puedo desarrollar, es que aporta la mirada del artista, que es esa mirada y esa manera de trabajar que yo tengo en el set, articulada a la escucha del analista, al trabajo en la escuela. A partir de estas preguntas es que empiezo a desarrollar el armado del caso. Y a pensar en la escuela, ¿no?
Bueno, lo primero que me sucede a mí, por lo que les contaba, es que me tengo que hacer una pregunta por mi propia posición. O sea, estas respuestas que yo estoy teniendo con las docentes, amorosamente, pero que las remito siempre al espacio de supervisión y que se arma un círculo, desde dónde, desde qué posición yo estoy interviniendo. Y ahí ubico, que lo voy descubriendo a medida que hago mi práctica de escritura, es que de manera natural digo estoy en modo escuela, a diferencia del otro trabajo. Y empiezo a preguntar, bueno, ¿qué es el modo escuela? Que busco una respuesta, que cierra, que no abre. Y tomo de Flavia Terilli el concepto de saber pedagógico por defecto, en donde ella dice que es un saber construido a partir de la naturalización de formas de funcionamiento, que no permite pensar en direcciones novedosas. A partir de ubicar esto, busco, digamos, una nueva manera de posicionarme y le pongo el nombre, para mí, más que nada, para ubicarme, que le llamo la mirada del artista. Entiendo que la mirada del artista, primero que el artista no puede programar su creación, o sea, va construyendo, va creando a medida que las cosas van ocurriendo y van sucediendo. Hay seguramente una intención, pero no programa, en esta hora voy a crear, voy a producir. Entiendo que el saber artístico es un saber poético, que es diferente al académico, que produce efecto de poesía, en el sentido de que abre mundos. La poesía, cada uno va imaginando algo diferente, va creando algo diferente, no es cerrado. Hay algo del artista que improvisa, que piensa en diferentes direcciones y diferentes a la primera mirada de la lógica, ¿no? Lo primero que uno encuentra, que va más allá. Entonces, desde esta posición, digo, bueno, ¿cómo pongo a trabajar esto que está ocurriendo en vez de seguir diciendo lo que estoy diciendo que no está abriendo? Para mí ahí inicia un segundo tiempo en lo que yo entiendo como lo que es el armado del caso, que es la construcción de hipótesis. Quiero nombrar una frase que es de una banda de música que me parece fundamental, que dice: trata de reimaginarme y yo me reinventaré a mí mismo. A partir de esto, de poder revisarme, construyo dos hipótesis en relación a las docentes, a mi vínculo, porque acá lo que se juegan son múltiples transferencias también. Es con las docentes y con el niño. Entonces, con respecto a las docentes, lo primero que entiendo, y jugando un poco con la idea del periodo de recibimiento y de adaptación de los niños, que las condiciones del recibimiento no son solo en relación a los pequeños, que ocurren cada vez que uno le oferta un espacio al otro, también con los adultos. Y por más que ese espacio venga ocurriendo a lo largo del tiempo, es cada vez. Esas condiciones son a construir con el otro. El otro tiene que consentir también a usar el espacio. Por más que yo esté disponible esperándolas, que esté el horario, pueden no venir. Y eso me lleva a mí a armar una pregunta, es bueno, ante esta situación de que no vienen, y esto es un poco lo que yo tomo como la mirada del artista, porque en el otro trabajo, que trabajamos con psicosis y con autismo, nombramos o decimos que nuestra orientación es incluir desde afuera. Entonces yo digo, solo en este interior donde estaría esperando a las docentes, ¿podemos construir un caso? ¿O hay otras posibilidades para ir construyéndolo? Y después, por otro lado, leo desde un concepto de Graciela Kite, que toma a Lacan con la lógica del llamado. Esto es que si hay un bebé que llora, es el otro el que significa ese llanto en un llamado, y a partir de ahí se va construyendo el circuito de la demanda, que al yo, cuando las docentes estaban gritando, entre comillas, por pasillo, en el patio, y me contaban la situación de Pablo, que dependía de mí construir de eso un llamado, y yo estaba dejando la escena en la dimensión del grito al volverlas al espacio de la supervisión. Una vez que leo esto, me planteo cómo seguir, que ahora lo voy a retomar, pero sí puedo ubicar que había algo que yo estaba haciendo que también estaba contribuyendo a que la cosa no fluya y no entre en movimiento. Por el otro lado, armo hipótesis en relación al niño.
¿cuáles son los indicios que yo tomo para poder armar hipótesis? Por un lado, historizar, o sea, es un niño que ya concurre al jardín desde hacía, bueno, no mucho, estaba en sala de 4, pero desde sala de 2, entonces, ¿qué había pasado en periodos previos? Después, por otro lado, ubico que en este caso, que las docentes quieran convocar a la familia nuevamente, hablaba de una impotencia nuestra desde la escuela, que no podíamos resolver, entonces creíamos que convocar a la familia íbamos a resolver de otro modo, pero sí me apoyé en entrevistas previas que yo tuve y que las docentes tuvieron con las familias, en donde se lo nombra a Pablo, que es así llamó al niño, de diferentes formas, que es violento. La mamá dice que ejerce violencia de género con ella y con la hermana. Ya me lo decía en sala de 2, que lo quieren medicar y repiten mucho, sabemos que acá en el jardín no pasa que él pega tanto y entonces entendemos que no nos crean. Y a mí me quedaba mucho esto, insistían con que no les creíamos. Después, por otro lado, escuchaba a las docentes y las docentes también decían que era violento, manipulador y mentiroso, y ahora digo por qué. Empiezo a leer que estábamos todos respondiendo al contenido de los pedidos de Pablo, ¿no? Que decía, quiero ir a ver a mi hermana, quiero el cancionero hoy, y esto no lo calmaba. Entonces empiezo a preguntarme desde qué lugar enunciaba, cómo era la estructura de su decir. Y escucho en su decir que él dice, por ejemplo, mi papá me dijo que ahora me voy, créeme. La maestra me dijo que hoy me llevo el cancionero, créeme, y así todo el tiempo. Esto era la jornada completa, desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde. Él lloraba constantemente, o sea, imagínense 2 meses así, es muy complejo. En esta estructura, yo ahí empiezo a construir 2 hipótesis. En este créeme, todo el tiempo lo que estaba en duda era la palabra del adulto, porque él decía, me dijeron una cosa, las docentes decían, no, está mintiendo, porque yo estuve cuando el papá le dijo otra, o no, yo le dije otra. Y entonces lo que armo es que para él los adultos, lo que él estaba mostrando con esas escenas que se armaban, no se constituían como previsibles y confiables. Nosotros no nos constituíamos de ese modo para él. O sea, lo que digamos no iba a alcanzar. Y por otro lado, leo las manifestaciones violentas que relatan las docentes, o veía yo, o relata la familia, como la forma en que se manifiesta el despedazamiento del yo ante el desencuentro con el semejante y nosotros como adultos que no nos volvíamos confiables. Ahora que yo había armado unas hipótesis, que nada, no sabía si esto era así, si no, pero me orientaban un poco más, se me armaba la pregunta, que es lo que yo entiendo como el tercer tiempo del armado del caso, que es cómo anudar esto singular, estas lecturas singulares a lo colectivo, porque estamos en la escuela. Entonces, lo que hago es, creo que fue en el patio, sí, en el patio, me acerco a las docentes, comparto de manera sencilla estas hipótesis, voy diciendo lo que voy pensando, voy con ellas a la sala, me quedo con ellos en el patio, voy a la sala, Pablo sigue llorando. En este momento quería llevarse el cancionero, no era el día, era el otro día. Entonces yo le ofrezco a ir a mi oficina a poner un cartel recordatorio para que seguro nos acordemos de que mañana te lo llevas. Inmediatamente, a ver, lo que yo leo ahí es, no respondo a su pedido, como antes se venía haciendo, que se respondía a lo que él pedía, alojo lo que él dice con una intervención sostenida en las hipótesis. ¿Por qué? Porque yo lo que entendía es que la palabra no alcanzaba y que había que buscar otra especie de garantía. Y al mismo tiempo, y esto lo pude pensar justamente cuando preparaba esto al venir acá, o sea, fue otra revisión, cuando digo que mañana nos acordemos, me incluí entre los adultos que yo me podía olvidar. O sea, le daba algún valor de verdad a lo que él de algún modo mostraba. Vamos a la oficina, hacemos el cartel y casualmente suena el teléfono. En ese momento él pregunta si eso era una alarma. Y lo que yo hago es tomar su decir, hacer lugar al imprevisto y proponerle si yo en mi celular me podía poner una alarma para que mañana suene. Él me dice que prefiere eso y esto yo lo leo como buscar una terceridad como garantía de la palabra. Volvemos a la sala, él ya no llora, pero repite a cada rato, sonó la alarma.
y los compañeros empiezan a preguntar, ¿qué pasó? Bueno, les contamos que pusimos una alarma para que mañana... Bueno, yo me fui quedando, vine los siguientes días, él seguía repitiendo, pero eran los compañeros los que le empezaban a responder cuándo era que iba a sonar la alarma, porque ellos sabían cuándo se llevaban el cancionero. Y por el otro lado comparto esto con las docentes, en ese mismo momento, cuando le contamos a todos, jugamos con las docentes y también comparto con ellas lo que habíamos hecho. Y ellas, a partir de ahí, se quedaron pensando y lo que me dicen es que se empezaron a poner firmes y a decir que no a sus pedidos, no a todos, digamos, pero a estos que se repetían. Ellas eso lo interpretaron como poner límites. Yo la verdad es que lo entendí de otra forma, entendí que antes había un desconcierto muy grande porque íbamos todo el tiempo cambiando entre sí, ¿no? Y ahora era mucho más anticipable la respuesta del adulto. Entiendo que para un niño, más allá de que a veces nos podamos equivocar, ser más previsibles les da cierta garantía y seguridad, y más en este caso. A partir de este momento, Pablo empezó a jugar, a tener momentos breves de juego, y jugaba que se inundaba la escuela y que él salvaba la escuela. Hay cosas que tienen que ver para mí con la mirada del artista y que me ayudaron mucho a evitar la escuela de otro modo. Uno es que a veces no hay acuerdo en las lecturas de las intervenciones, y para mí eso es una posibilidad. Muchas veces se arman líos tratando de que todos entendamos lo mismo y estemos de acuerdo en todo. Y lo asemejo con las obras artísticas, ¿no? Que no tienen una significación propia. Se ofrecen a la configuración de la realidad de cada quien. De hecho, ese sonido del teléfono para Pablo significó determinada cosa y para mí estaba significando otra, y es el valor que cada quien le da. No importaba si las maestras entendían que estaban poniendo límites o si yo entendía de otro modo la intervención. Eran lecturas que nos permitían seguir conversando. Y después, por otro lado, en una época que prima tanto hacia lo individual, y en esto para mí es un gran ejemplo la proliferación de PPIs que hay, se vuelve fundamental sostener proyectos colectivos. O sea que cada cuestión singular que uno pueda pensar es fundamental anudarlo a lo colectivo, al lazo con otros. Después, como estuvieron comentando, otra de las dimensiones que me permitieron pensar y hacer lecturas más profundas del caso fue la introducción de lo epocal para poder leer en contexto las cosas que pasaban, y justamente por lo que decía Perla, ¿no? De que hay muchos mandatos superyoicos, no sé, en relación a la inclusión y también en relación a la adaptación. Y a cómo un niño debería adaptarse y en qué tiempos debería adaptarse, y las escuelas tienen pautado cómo es la adaptación en cada jardín, como si hubiera una única manera, y a cómo responder a los niños y a cómo tratar a los niños. Entonces tomé de Alicia Zubel una idea que ella trae, que es no tragarse los significantes impuestos por la actualidad, cuestionarlos, que es un lugar incómodo. Y me quedé pensando mucho qué teorías o qué discursos hay en relación hoy a lo infantil, y uno de los discursos que hay son las teorías de crianza con apego, que a veces resuenan en el jardín, no con esa palabra, pero vos vas viendo que resuenan en relación a lo que uno va leyendo, que dicen. Y yo lo que pensaba, tomando todo lo válido, algunos riesgos para que no se vuelvan en mandato, no porque lo que dicen no esté bien, sino que no se conviertan en mandato. Que a veces se puede entender que hay que responder a todas las necesidades del niño para que se sientan amados, que a veces se puede suponer, no es lo que dicen, es lo que se puede suponer si se vuelven mandatos, que todos los niños y niñas saben lo que quieren todo el tiempo, como si querer y desear fuera lo mismo, si uno siempre supiera hasta de adulto qué es lo que quiere, y que promueven por momentos un lenguaje comunicativo y denotativo, pero que alguno puede, digamos, si se vuelve un mandato, entender que tiene que quedar por fuera el poder imperativo y asertivo de la palabra, que es la firmeza de decir porque lo digo yo, pero porque esa palabra tiene fuerza, no por autoritarismo, ni por nada, ni por maltrato, ¿sí?
Y a veces lo que estaba ocurriendo en el jardín es que todo el tiempo era escuchar lo que él decía, ofrecérselo, y faltaba un alguien que diga, no, ahora no es el momento, solo eso. Eso por un lado. Por el otro, y creo que ya no tengo tiempo, solo lo voy a pasar para saber que está ahí, porque si da en la conversación se podrá retomar, o no. Sí, Marcelo, la necesito. Pablo no es... No, bueno, tomé de Susana Brignoni unas lecturas que ella hace del cuerpo en esta época y que se irá conversando también. Entiendo que poner a jugar la escucha del analista en la escuela y la mirada del artista requiere de ciertas condiciones para que ese terreno se pueda dar. Que las desarrolle y se podrán conversar, igual, aunque no se nombren, van a estar conversándose. Ya está. Bueno, Analía nos ha compartido sus elaboraciones a partir del caso que ha construido. Se cambiaron. Estoy acá. Adulto inconsistente. Bueno. Luego de su paso por la especialización. ¿Sí? Caso que sin duda se convierte en caso a partir de la escritura. De ese saber que la gente construye a partir de lo que aprende de ello, y que entonces sirve además a la transmisión. En este sentido, creo que su trabajo abona a dos campos de problema muy importantes. Por un lado, el campo que supone el trabajo de un especialista con los docentes. Y por el otro, las operaciones que se ponen en juego para los sujetos cuando comienzan la escuela. En este sentido, enseña en cuanto y en tanto ubica una labor a dos bandas. Y no solo ello, sino que da cuenta de los movimientos en la posición profesional como condición de lo anterior. En principio, pensaba en la repetición de las escenas. El niño que no entra a la sala y llora. Las docentes no entran a la supervisión y se quejan. Se replica prácticamente lo mismo en el niño que en las docentes. Imaginando un poco la situación, cuando uno lee el caso como está escrito, puede hacerlo, me quedé pensando en el pasillo. Sin duda hay muchísimas líneas para pensar y hablábamos con Ana, cada parte de su trabajo es para hacer un comentario, ¿no? Pero ese pasillo que no es adentro ni afuera, pero es un lugar al fin, un lugar de tránsito, pero donde pasa de todo, porque escapa a ser una sala para. En las escuelas tenemos la sala para leer, la biblioteca, la sala para comer. Eso no es una sala para. Entonces el trabajo de Analía me llevó a pensar todo lo que acontece en los pasillos de las escuelas. Encuentros, desencuentros, comentarios, saludos afectuosos. Bueno, un lugar en el cual podríamos decir que se cumple la regla fundamental de Freud, que es dígame lo primero que se le ocurra, ¿no? Sin embargo, Ana escribe que eso se le escapa. Dice, me resulta muy difícil poder retomar algo del pasillo. ¿Cómo hacer para ponerlo a trabajar si las maestras no concurren al espacio? He aquí un primer movimiento que me parece interesante señalar en relación a lo que acontece cuando esos dichos son escuchados y recogidos en un campo, ¿no? Ella continúa pensando y dice, o sea, esto que permite la escritura, ¿no? Que Pablo esté por fuera de la sala, ¿es necesariamente que queda por fuera? Y de los docentes dice, ¿solo en el interior se puede construir un caso? ¿Este texto no se puede crear con retazos de pasillo, de patio, de algunas escenas de la sala? La autora ahí hace un hallazgo, creo, que no están afuera, sino en el pasillo. Encuentra en ese pasillo un espacio que no es afuera ni adentro, y me animo a compararlo como ese espacio éxtimo, ¿no? Lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. Se pregunta por los sujetos, dice, ¿serán sus modos de estar? Y sin duda puede preguntarse eso porque comienza un camino de interrogación por su propio rol, lo que le encargan en ese colegio y los obstáculos que no dan lugar a la función. Creo que ahí ella puede preguntarse por su lugar,
lo que la saca de la impotencia por los docentes que no entran y sale de este tironeo, ¿no? Adentro, afuera, tú a tú. Y ella se ubica como un agente A, digamos, en el discurso del analista. Se coloca más como objeto para poder ahí dar lugar a la escucha y al armado de una transferencia que es a dos bandas, como bien dice, ¿no? Es con los docentes, es con el niño, pero no es con el niño sin los docentes. Por eso pudo no quedar mirando desde afuera como las maestras fracasaban en su intento, sino que con ese viraje, el trabajo de transferencia hace que la escucha habilite la producción de un saber por parte de esas docentes. ¿Acaso puede ser este agente que trabaja en escuelas una especie de pasillo? Un lugar en el que el dicho pueda transformarse en un decir, un lugar cuyo pasaje pueda hacer posible el consentimiento. Sin duda no es fácil realizar estos movimientos en las escuelas, en los espacios socioeducativos, aún estando advertidos. El trabajo habla de modo escuela o del saber pedagógico por defecto, que naturaliza y normaliza usos y funcionamientos. En las escuelas hay lugares para todo, para aprender, para leer, para jugar y hasta para hablar de lo que nos preocupa. A esta psicopedagoga del equipo se le encarga que trabaje en ese encuadre que muchos hemos naturalizado después de pasar la mayor parte de nuestras vidas en las escuelas. Por eso, para hacer este movimiento, la autora sin duda ha transitado su propio pasillo. Habla de una mirada centrada en el encargo que solo logra conmoverse por algo que también le es muy propio, ¿no? La mirada del artista. Dirá de ello: se puede pensar como una forma, como un modo de discernir un funcionamiento soportado en determinadas lógicas que invita a desarmar la escuela de sus orígenes ligados al disciplinamiento e invita a reinventarla. Y para finalizar voy a tomar las palabras de Marcela Recondo en un texto que trabaja sobre los casos y dice: los psicoanalistas, bueno, en este caso los agentes, debemos ser sorprendentes y también sorprendernos. ¿De qué? De lo real. Para ello es necesario que el caso haya podido dividir previamente a la gente, analista, que haya podido perturbar su goce y de esa manera dividir también a los otros. Y, por esta vía, producir un saber que se pueda transmitir. Gracias, Analía. Muchísimas gracias a Flaxo, a Perla, a mis tutoras adoradas y a todo el aprendizaje que me significó este tránsito, ¿no? Lo recomiendo a todos y aparte estar acá y poder compartirlo. Es muy emocionante. Bueno, mi experiencia, bueno, la nombré como al vacío se lo adorna con bienes culturales y al vaciamiento se lo resiste, pero nunca en soledad. Es un juego de palabras con algo que dice Eve Ticio, que ya vamos a ir explicándolo, ¿sí? En realidad es la experiencia de prácticas socioeducativas en contexto de encierro, en una cárcel. Cómo se llevó adelante, los obstáculos que aparecieron para poder gestarlo y bueno, todo lo que ocurrió después. Las preguntas orientadoras son: ¿cómo pensar el consentimiento al trabajo educativo y el deseo en las instituciones totales? ¿Qué rol juegan los dispositivos de control en la subjetividad y la posición profesional? ¿Y cómo restituir el lazo social ante el desamparo? Para empezar, contextualizar este dispositivo tan particular que es el dispositivo carcelario, ¿no? Forma parte de un paradigma correccionalista que entiende que la persona que comete un ilícito... No sé si preferís. Como les parezca. ¿Se escucha bien? Se escucha bueno, bien. Bueno, entiende que la persona que comete un hecho delictivo, algo falló, entonces hay que repararlo. Es como si fuera un artefacto, que encima es peligroso. Un artefacto, alguien hizo algo mal, es un artefacto que debe ser reparado y reinsertado, ¿no?
es esa base. Algo que, bueno, es parte de este paradigma, ¿no? Correccionalista, tiene que ser corregido. Entonces, ¿esto cómo lo entendemos? ¿Cómo aparece? Rehabilitación, reeducación, reinserción. Se llama ideología re, ¿no? Hay que rearreglar, recuperación, re. Bueno, entonces lo que entra en juego y la gente en general piensa y todos están atravesados por esta lógica de cuando alguien comete un delito, la gente dice, no, más años, le dieron poco, porque en realidad ¿es un castigo o es un tratamiento? ¿Es un tratamiento? ¿Es un re o es un castigo? Y en todo caso, ¿dónde queda la responsabilización? Cuando en una sentencia alguien es declarado culpable de algo, dice, tal persona se considera responsable por el hecho que se le imputa. Y ahí quedó. Es hasta ahí la responsabilidad. A partir que ingresa en la lógica de, digamos, de la ejecución de la pena, de cómo va a desarrollar esta pena que se le dio, la responsabilidad queda de lado. Ya no hay ningún proceso de responsabilizar, no existe la responsabilización. Y esto conlleva, en esta situación de encierro y ante estos atravesamientos y en estas coordenadas de época, que esa situación en la que está se fije una postura de victimización. Un lugar de victimización que, digamos, retrasa de manera permanente y posterga sistemáticamente preguntas que darían lugar a una implicación subjetiva. O sea, preguntas que darían lugar a, por ejemplo, preguntarse ¿qué tengo que ver con lo que ocurrió? ¿Qué tengo que ver con lo que me pasó? ¿O qué puedo hacer con esto que me ha sucedido? ¿No? Esto no aparece. Entonces hay una paradoja en el encargo, digo, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el encargo? Recluir y rehabilitar y reinsertar. Bueno, pero se puede, y reeducar, ¿se puede privar de la libertad y educar? ¿No se requiere el consentimiento? ¿Qué pasa cuando no hay consentimiento? Es paradójico. ¿Recluimos y reeducamos? ¿Es posible? Bueno, las instituciones, como todas las instituciones, como todo dispositivo institucional, es productora de sujetos, ¿sí? No es que solamente, digamos, una persona cometió un delito, entra al dispositivo carcelario, es un preso. Una persona tiene una patología, entra al manicomio, es loco, digamos, quiero decir, produce sujetos, no estaban desde antes. Eso les da como condición de identidad, produce subjetividad. Si entra en un entramado discursivo en la que es nominado de determinada manera, hay, digamos, palabras que nombran de determinada manera institucionalmente, del que emerge eso que produce la institución y que no estaba antes. Entonces, ¿qué pasa con la cárcel? ¿Qué es lo que produce? Y por otro lado, lo último en esta parte es las percepciones de futuro. Hay un trabajo que hizo Miriam Southwell que dice escuela y futuro, interpelaciones fallidas, en las que hace como un relevamiento, entre otras cosas, ¿no? de las perspectivas de futuro que tenían los directivos en escuelas del conurbano, creo. Y a mí eso me resonó en pensar que cada vez que alguien se va en libertad o bajo algún beneficio en la cárcel, la sensación es que va a volver. Que va a volver. O sea, bueno, ojalá que, bueno, no vas a volver, ¿no? Bueno, voy a hacer lo posible. Bueno, no te quiero ver de vuelta. O sea, siempre de alguna manera cabe la posibilidad de que vuelva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y el encargo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasamos. Cuando una persona viene con su historia de vida, con su singularidad, con su historia, con todo lo que puede aportar, ¿no? Llega a la institución y toda su historia se traduce más o menos en un legajo. El legajo extrae datos cuantificables, delito, antecedentes, años de pena, que se clasifica en una peligrosidad. Entonces la persona ya no hay espacio para el interrogante que la singularidad debería producirnos, ¿no? No hay interrogante, está todo dicho. Tiene este antecedente, esta cantidad de veces que estuvo detenida y estos años de pena. Entonces se convierte ahí, ya produjo la institución lo que tenía que producir, un preso, una presa. Y ahí a esto me refiero con vaciamiento, ¿no? Desapareció la singularidad, es como un aplastamiento de lo subjetivo. ¿Cómo se traduce en lo concreto ese vaciamiento? ¿Cómo se ve en la realidad concreta de la experiencia?
a partir de una impostura de peligrosidad, una mirada, un semblante, una mirada particular que no se ve en otro lugar, en ningún otro tipo de institución, una mirada que fue creada, digamos, institucionalmente, porque están alienadas a ese significante de presa. Es una alienación de la que si queremos algo, de la que queremos lograr algo, hay que abrir el espacio, se tiene que poder separar. Digo desamparos, como Perla ha dicho en otras oportunidades, lo tomo de Perla, que no es solo el desamparo, por ejemplo, sociocultural, que deja las huellas en el cuerpo, que es tan visible, que tanto se nota, de los abusos que los han padecido, abuso, maltrato, eso está. Pero hay otros desamparos que tienen que ver con desamparo simbólico, además del estructural que todos tenemos por ser, digamos, el cachorro humano, el prematuro, que venimos y necesitamos de la interpretación del otro hasta de nuestro llanto. No solo eso, sino también el desamparo simbólico que nos protege de nuestras propias pulsiones, de las nuestras, de los demás, del de adentro y de afuera, digamos. La protección, ¿no? Es un desamparo bien completo el que encontramos. De las internas de la población, de las presas, vamos a decirlo así como para entender que estamos hablando de este significante, ¿no? Dicen no quieren levantarse, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren. En realidad no quieren nada, las motiva demasiado. Son decires que también aparecen en la escuela, no les interesa, no quieren, bueno. Y entonces hay una fábula que dice la de la zorra y las uvas, que bueno, que quizás ya conozcan, que es que una zorra queriendo agarrar unas uvas, lo intentó 2, 3, 4 veces, y cuando no pudo dijo, estaban verdes, no las quiero. Es muy, muy común que las internas, las mujeres que están alojadas ahí, digan, no me interesa, no quiero. Y es que a lo mejor esa oferta nunca estuvo, entonces nunca pudieron acceder. Ante el no poder acceder, es simple decir, no quiero, no lo quiero, es más fácil. Es el resultado previsible. El taller que yo proponía en este espacio y en este contexto ya dimensionado, como lo pusimos más o menos en el relato, pretendía el taller, a partir de contenidos culturales, generar un campo de posibles, ¿no? Betizo dice, los contenidos culturales abren un campo de posibles, permite encuentros. ¿Qué encuentra cada uno? No se sabe, pero es abrir a eso. Entonces, para esto, yo sabía que no sabía. Sabía que no sabía que podía llegar a interesantes. Como dice Perla, no se sabe que puede llegar a enamorar al sujeto. Pero lo que no podemos es no tener la certeza de que algo lo va a enamorar. Algo lo va a enamorar. Entonces, abrirse a otras legalidades. Dentro de una legalidad tan rígida como es la de los contextos de encierro, es una institución total. Había otras legalidades en el taller. Bueno, acá decíamos, son todos bienvenidos, acá cada una tiene su verdad, es tan importante como la verdad del otro. Esto no existe, esta posibilidad de la palabra en la cárcel, de esta manera. Entonces eso convocaba, venían, a diferencia de lo que todos decían, no van a venir, van a desistir. Era difícil encontrar el espacio, era difícil encontrar los elementos, las sillas, los papeles, todo había que hacerlo muy a pulmón, pero venían. Ese espacio algo generaba, permitía que se separaran, que pusieran en suspenso, por eso puse los puntitos ahí arriba, se ponían en suspenso el semblante, la impostura, les permitía alienarse a otros significantes. Del taller de reflexión, primero voy a leer, la enseñanza en contextos de pobreza simbólica nos plantea la exigencia de generar condiciones para que se descubra el valor de los aprendizajes. A medida que vivan experiencias, estas personas en estos contextos, que las conecten con los bienes culturales, crecerán en ellos la disposición y las ganas de aprender. El taller de reflexión generó, inspirada por Marcelo también, un ciclo de cine. Yo iba viviendo el ciclo de cine de Marcelo que se da en la diplomatura, y yo decía, esto es demasiado bueno, lo tengo que hacer. Y generó mucho, y del ciclo de cine surgió un taller de teatro. Ahora ellas querían actuar. O sea, no parece que nada las interesaba, que de golpe todo las interesaba. Pero bueno, no todas son navidades, como dice Merieux. No son todas todavía navidades. Aparece alguien que rompía con la energía del taller, que era sumamente disruptivo. Todo lo que hacía rompía con toda mi intención, con todos mis colores, con todos mis cuentos y mis canciones. Aparecía a
a desestabilizarme y muchas veces yo decía, bueno, ¿cómo hago para que Diana deje de venir? Porque yo decía, no puedo con esto. Por suerte, se me crucé con esta frase de Merieux que dice, hay que resistirse a la tentación de erradicar la resistencia, porque esa resistencia nos indica que hay otro, que ahí hay un otro. Esa tiene que ser la palanca de cambio para avanzar. Eso era lo importante, lo más importante, mi mayor misión, no podía erradicar esa. Bueno, ella, Diana, decía, yo cuando yo de golpe porroso a mí me sale la gran Diana y ahí se termina todo. La gran Diana era un personaje que le generaba mucha autoridad sobre sus compañeras. Era la que había fundado esa unidad carcelaria porque estaba desde el principio, porque había ido y vuelto muchas veces y conocía todo. A las personas de mayor jerarquía las conocía desde que recién habían entrado, porque lo había transitado todo. Ese era un personaje que me discutía a mí, le discutía a las compañeras me miraban como diciendo, Ale, hace algo, o sea, está generando problemas, y yo realmente mucho tiempo no sabía qué hacer. Hasta que de golpe y porrazo, cada vez que venía alguien nuevo al taller, ella decía, de vuelta hay que perder el tiempo, hay que explicarle todo de vuelta. Entonces le dije, ya sé, vamos a hacer una cosa, como vos lo tenés re claro, explícaselo vos. Entonces se convirtió en mi ayudante. Y este lugar le encantó. Apareció con anteojos, porque no veía tanto para leer los cuentos tantas veces. Era un ensayo diferente. Entonces un día, no quiero pasarme con el tiempo y ya tengo miedo, dice, un día le digo, bueno, pasaron 20 encuentros, yo quiero saber qué les pasó, si hay algo de lo que vivimos en los talleres que les significó algo en lo concreto, en lo verdadero, en lo cotidiano. Y cada una dijo algo, ¿no? Yo por tal cuento me reconcilié con mi mamá, yo por tal cuento perdoné a mi hermana. Y ella dice, ya te la hago corta, Ale. Si no fuera por el taller, yo ya sería camión. Ser camión es cuando te trasladan de un lado al otro por mal comportamiento. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? No, que yo la otra vez casi me salta la gran Diana. Y fui a mi celda, agarré la poesía de las decisiones y me largué a llorar, la empapé toda. Me largué a llorar, pero no saltó la gran Diana y hoy estoy acá. Entonces, ella pudo romper con el automatismo de la repetición. Eso que la tenía atada a un círculo del que no podía salir. Ella ahí hizo un cambio que fue muy significativo en su vida, y a mí, y en la mía. Entonces, bueno, ahí también caigo yo, que cuando digo saber no saber, no es solo saber no saber lo que va a enamorar, sino es no saber mucho otro. No saber si va a consentir, y si consiente de qué manera, teniendo en claro que no lo va a consentir todo, ni por cuánto tiempo, no lo sé. Esa es la mayor herramienta que me aporta, poder no cerrar nunca. El triángulo, digamos, que nos conecta con el otro, con la base abierta, el triángulo herbartiano, ¿no? De el agente del educador, el sujeto del educador y el contenido que nos media, no hay que cerrarlo en su base, porque si yo digo todo lo que se decía, todos los significantes que la llenaban, irrecuperable, no va a salir más, es todo imposible, violenta, hostil, agresiva, todo eso que no era condición de identidad, era un modo de expresar algo. No era ella no era eso. Bueno, se le permite ser otra cosa cuando se ponen en suspenso esos significantes. La literatura, a partir, de que fueron a través de los cuentos y las canciones todo esto, ¿no? La literatura pone a disposición personajes lejanos y diferentes a nosotros, con los cuales reconocerse y poder cuestionarse sin ponerse en peligro. No sé cuánto tiempo tengo, si lo salteo. 5 minutos. Bueno, presa señora, digamos, ahí una vez estaba el ámbito muy, muy revolucionado, había mucho enojo entre ellas con otra compañera, y me decían a mí, no, ¿y por qué no? Y esto es así, y esto. Entonces dice Diana, mira, acá está muy lindo los cuentitos, las canciones, pero si hay que agarrar a la asistenta, hay que agarrar a la asistenta, para que nos den bolilla. Yo, pánico, yo no sabía qué decir, en realidad era una amenaza velada, y yo digo, ¿qué hago con esto? Le digo, bueno, al final entonces le tendría que haber hecho caso a todos los que me decían que era peligroso entrar. La próxima vez voy a tener más cuidado, el próximo miércoles. No, se mata de risa. No te va a pasar nada, vos, Ale. Pero ella dice, el que entra sabe, que era esto lo que ella dice, el que entra sabe que acá puede pasar cualquier cosa. Bueno, el que entra sabe es un saber supuesto carcelario, que todos sabemos que hay dos lados. Todos lo sabemos, está instituido así. Entonces había que buscar una tercera forma
en la que se pudiera nombrar. Que no sea presa ni sea señora. Señora eran los de seguridad, presos están del otro lado. Son dos lados posibles y esto es muy rígido, está muy cristalizado. Había que correrse, ¿no? Entonces había que construir una nueva forma de denominación que sea superadora de eso y que no nos deje encerrados en un callejón sin salida. Ante esto que hizo Diana de prácticamente amenazarme, tomo esto de la pedagogía social. Dice, no hay que reprimir estos modos de comportamiento, sino ofrecer otros modos, otros espacios para construir a su vez vínculos sociales y culturales. Digamos, si lo que ocurre de lo violento, el síntoma por el goce que alberga, no puede ser confrontado derecho. Hay que buscar otras formas, porque ¿quién va a ser? No hay renuncia sin satisfacción, digamos. ¿Por qué va a renunciar a ser la más poderosa si no tiene otra cosa más interesante? Que quizás era ser mi ayudante, y esa por ahí sí era una opción más interesante o que le diera otra satisfacción. Si estoy cortita, me vengo acá. Bueno, dice, que mi aprendizaje, porque como caso Dora, para mí fue un caso que falló. Y fue mucho más enriquecedor entender por qué falló. El caso con Diana termina que un día en el ciclo de cine yo me quedé hasta la madrugada grabando una película porque ella me había pedido ir al último encuentro del año. Cuando voy a llevar la película para verla, la llamo, Diana. Dice, estoy durmiendo, Alejandra. Yo digo, pero te traje la película que vos querías. Viene y me dice, no la voy a ver, no tengo ganas. Ah, le digo, qué lástima, porque justo es la película que vos querías. Lástima se le tiene a los perros. Tenés 300 pesos, me venís a echar los cocos a mí. Y yo me fui y no volví más. Porque en realidad me sentí mal. El educador pone el cuerpo. Y al poner el cuerpo, pone también su síntoma y pone todo. Y dice Merieux que no hay que quedar enganchado al síntoma del otro. No hay que entrar al terreno que el sujeto propone. Yo quedé enganchada ahí, pero eso estaba bueno verlo. Eso lo vi con la construcción del caso y la revisión una y otra vez y la ayuda de mis tutoras y todo este recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué considero que es importante? En la tarea socioeducativa y sobre todo con este segmento, digamos, con esta situación particular que es la cárcel u otras situaciones, ¿no? que puedan ser similares. Multiplicar los puntos de referencia. El trabajo no puede ser en soledad. Ahí es que yo vuelvo a agarrar lo que dice Beticio. La práctica socioeducativa es adornar, hacer el vacío, adornar, para sacar el vaciamiento, pero nunca en soledad. Yo sola no iba a poder, porque uno no puede con todos, uno no puede, hay una imposibilidad. La imposibilidad que es ya de por sí que es una de las profesiones imposibles, ¿no? Educar, gobernar, analizar, es imposible, pero que sea imposible no significa que todo no sea posible. Hay un margen de posible, pero todos no pueden con todo. Entonces, si hubiese otros interlocutores que puedan establecer otro tipo de discurso, que puedan generar otros lazos, a lo mejor yo encontré mi límite con Diana, pero otro capaz que no. Entonces no se corta ahí. Se cortó porque yo estaba sola y yo no podía más con esa situación de esa manera. No tenía las herramientas en ese momento, no pude, se me jugó algo. Saber no saber lo que quiere, lo que necesita, lo que le conviene, hasta cuándo, no saber. Acoger sin pretender corregir de inmediato. Por esto que habíamos dicho, ¿no? Aún sin entender, porque el síntoma, por el goce que alberga, no puede ser combatido de frente, así. El consentimiento, aun cuando se da, nunca es total. O sea, podía ella haber consentido y capaz que ese día no. Y yo no pude con eso, pero ella tenía todo el derecho de no consentir ese día a mi oferta. Aquello que se ofrece nunca se aceptará tal cual le es ofrecido. Y también con esto de que el consentimiento se tiene que dar, el educador tiene que ser causa de consentimiento, ¿no? Tiene que poner algo mucho más, tiene que querer alojar al otro en su singularidad para causar es el consentimiento, si no, no lo va a causar. Si uno está cansado, agobiado, no lo va a poder lograr que el otro consienta. Y bueno, no obturar con criterios preestablecidos, no obturar con lo que uno cree que sabe, porque eso cierra y hay que abrir. Y digo, solamente leo esto porque esto es maravilloso, de Violeta Núñez. Porque ¿qué pasa con esta sensación de haber terminado el taller? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, ¿qué pasó después? Era mi inquietud, ¿no? ¿Qué pasó con esa experiencia que fue tan fuerte para mí? La educación es un don, una donación cultural que lleva implícita una confianza en el porvenir. Es también un tiempo stand-by a la espera de un retorno, pero sabiendo que ese retorno es imposible.
pues desconocemos radicalmente las modalidades que por otro lado se sitúan en un tiempo que no podemos calcular. Un tiempo que será otro, el de después de la espera, donde las memorias y los olvidos habrán tejido también sus tramas. O sea, ¿qué puede ser de todo lo que pudo suceder posterior? Yo no lo voy a saber del taller. Pero me quedo con esa sensación que fue una apuesta. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, me interesó leer en el trabajo de Alejandra, que es un trabajo que fue muy importante para nosotros como equipo también, que concitó muchas conversaciones dentro del equipo, porque encontrábamos en la disposición de Alejandra a la revisión, a esta revisión retrospectiva respecto de lo que no había funcionado y en realidad también de lo que había funcionado. Fue muy valioso para nosotros también para pensar en nuestras formas de acompañar y en lo que nuestro dispositivo propicia. Me interesó leer, decía, algunos de los movimientos y algunos de los interrogantes que ella reconstruye a partir de la construcción del caso. Por un lado, una disposición a revisar la propia posición allí donde se había encontrado con un límite personal que ella expresa como falta de deseo, ¿no? Esto se expresa en el trabajo de esta manera, ¿no? Empezar ahí donde se encontró un límite. El límite a partir de la reacción de Diana, la reaparición o la imposición en ella, en Diana, de esa lógica cosificadora que se había querido eludir y que se había eludido por medio del taller o de la oferta en un sentido más amplio, y el surgimiento del límite que pone Diana y del límite que encuentra también Alejandra en sí misma. ¿Cómo hacer del límite obstáculo? ¿No? ¿Cómo pasar del límite como ese lugar que no se puede trascender a algo que invita a ser superado, ¿no? como obstáculo, como tal? ¿De qué sujetarse para trascender esa lógica cosificadora que gana a la presa y luego a la gente, ¿no? Una mirada hacia atrás, la construcción del caso para ella es una mirada hacia atrás, pero también una mirada alrededor y al interior del vínculo. En esa revisión retrospectiva, Alejandra se reencuentra con aquello sabido de antemano, pero de otro modo. Lo que era sabido deviene entonces en enigma, dado que pasa por ciertos sujetos en particular y toca a la propia subjetividad. Lo sabido digo en el sentido de, bueno, sabemos que la institución tiene determinadas características opresoras, sofocantes, que no hacen lugar al sujeto. Sabemos eso. Alejandra lo sabía cuando decidió la iniciativa de la oferta de los talleres. Pero saber eso no es lo mismo que encontrárselo en los sujetos, en el vínculo con los sujetos. ¿Qué hace la institución en cada sujeto? Considerando también el sujeto docente en este caso, ¿no? Ya no se trata de una verdad objetiva o universal, con la que todos estaríamos de acuerdo, la cárcel produce, sino que produce en cada quien, ¿no? En la pregunta sobre qué produce la cárcel, se escucha también un eco reflexivo. ¿Qué me produce la cárcel? Y la pregunta deja de ser retórica o meramente conceptual. Al pasar al qué me produce la cárcel, es inevitable preguntarse por el vínculo con las otras. Lo que el espacio, ese espacio vacío, construido, habilitó, y también aquello que no pudo sostener en cada sujeto permanentemente, incluyendo el sujeto de la propia docente. Si el enigma de los contenidos remite a los sujetos, la suposición de una eficacia garantizada permanentemente remite también a las expectativas de la propia docente. Pido disculpas porque no andaba la impresora, entonces estuve tomando notas de una letra manuscrita que en un tiempo era buena, pero que ya no lo es. Decía que remite también a la expectativa de la propia docente. Encontrarse con este obstáculo supone también la necesidad de un reposicionamiento. No solo el no todo,
esto que mencionabas recién al final de tu presentación, también el no siempre, ¿no? Dado que el otro, presa, es también sujeto que pendula entre el estar presa y ser presa, ¿no? Esto que también trabajas en el escrito. Bueno, la lectura del consentimiento surge entonces como una clave que propicia el reposicionamiento, dado que el consentimiento no es unívoco, no es lineal, ni es estable. Depende de sujetos que encuentran en la oferta que se les presenta ese lugar para el síntoma que la institución les niega o les desconoce. Tal vez allí donde emergió el límite, el de Diana, el de Alejandra, es donde hay que leer y seguir leyendo la eficacia de tu intervención, que hizo lugar al síntoma, la agresividad, la agresividad ante quien invita a preguntarse por el propio deseo en un medio que lo sofoca, lo asimila o lo obtura. Por último, creo que Alejandra hace de su límite un obstáculo al admitir la necesidad de la práctica entre varios, allí donde no encuentra nuevas respuestas, desde el propio cuerpo, donde el propio cuerpo impone una interrupción, es donde emerge cierta posibilidad de salir del propio encierro para que las otras puedan a su vez seguir intentándolo.